Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a este vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy vamos a hablar de esa nueva factura electrónica que será obligada para todos en España. Bueno, pues el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y Hacienda ha lanzado una consulta pública para establecer, el reglamento que regulará la futura obligación de emitir facturas electrónicas para autónomos y empresas. Lo que hace es preguntar a los diferentes actores de este ecosistema cómo tendría que ser esa factura electrónica. Ellos ya lo tienen muy claro cómo quieren que sea, pero tienen que preguntar al resto. Se abre esta consulta para un reglamento que debe estar ya o debería estar ya aprobado en este mes de marzo, que son los 6 meses que se dio desde la aprobación de la ley Crea y Crece, en la que ya venía reflejada esa obligación de factura electrónica para los autónomos y las pymes, y con los momentos en los que ya sería obligatorio su cumplimiento. ¿Y qué busca este tema de la factura electrónica? Bueno, pues se ha vendido a bombo y platillo que lo que se quiere es terminar con la morosidad, porque una de las cosas que va a permitir esta factura electrónica es medir qué empresas pagan a tiempo y cuáles no, y a partir de ahí pues poder establecer mecanismos de control, de multa para todas aquellas que se exceden de esos días que marca la ley. Es curioso porque la administración pública ya tiene la factura electrónica instaurada y sin embargo son los principales incumplidores de esa ley que ellos mismos se dieron para el pago de las facturas, y es que ellos están por encima de los 70 días de plazo para pagar una factura, de media, por encima de los 70 días, cuando su plazo es de 30 días para pagar una factura. Y ellos ya tienen la factura electrónica, pero han considerado que lo importante es añadir esta factura electrónica al sector privado para controlar los pagos del sector privado, que está bien, pero pues realmente detrás de todo esto, más allá del control de la morosidad, está el control fiscal. Y es que lo que se pretende es que con este sistema pues se pueda tener controlado absolutamente toda la actividad de una empresa con otras empresas, con particulares, porque va a estar esa obligación de presentar estas facturas electrónicas a Hacienda y pues así entraremos todos en ese sistema de información inmediata para que la agencia tributaria pues pueda tener controlada absolutamente todas las operaciones que se produzcan. Mi pregunta, la de siempre. Aquí el problema no va a ser que las empresas privadas, que los autónomos nos adaptemos a esta factura electrónica. Vamos a ver qué sale de ese reglamento y cómo hay que adaptarse. Aquí el gran problema lo van a tener esos servidores centrales de la agencia tributaria para que sean capaces de recibir toda esa información en tiempo real y además sean capaces de procesarla. Tal y como estamos viendo las cosas, tal y como han funcionado otras iniciativas, como por ejemplo esa plataforma online para los concursos de acreedores que se abrió en enero y no ha funcionado en ningún momento, en la que los empresarios tenían que hacer fotografías o pantallazos para llevarlos al juzgado, porque si no, esa información no era tramitada. Mucho me temo que esto está muy bien, que no se han dado una serie de años, pero que va a estar muy complicado que los sistemas por parte de la administración estén listos para recibir toda esa información. Eso sí, en mi opinión, lo que se busca es fundamentalmente disminuir el fraude fiscal y fiscalizar todas esas operaciones de autónomos y empresas. ¿Y de dónde viene esta obligación de emitir factura electrónica? Viene de la ley Crea y Crece, que se aprobó el año pasado y que pues se daba 6 meses para preparar cuál sería ese reglamento, cómo funcionaría ese sistema de factura electrónica. ¿Cuáles son los plazos de implantación? Una vez aprobado, estamos hablando de que 12 meses tienen que ponerlo en marcha las empresas que tengan más de 8 millones de euros de facturación. Para el resto estamos hablando de 24 meses para adaptarse. Para la mayoría de las pymes y la mayoría de los autónomos, pues hay 24 meses para que podamos adaptarnos a esa factura electrónica. Eso sí, recordemos que todavía no tenemos claro cómo va a ser esa factura electrónica, cómo va a funcionar el sistema, porque no olvidemos que la factura electrónica va más allá de esa factura con metadatos, sino que además de todo eso tiene que haber un sistema de interconexión entre los diferentes actores del mercado para poder enviarse y recibir facturas electrónicas. En este momento, la idea es que sea el sector privado el que se haga cargo de estos sistemas y no quieren repetir la experiencia con esa plataforma pública que se tiene para las facturas electrónicas y que tantos problemas ha dado a la administración, pues por incapacidad de mantenimiento, de crecimiento, de soportar toda esa carga de trabajo que se le estaba dando. Así que
Estamos muy pendientes de cuál va a ser ese reglamento y cómo y quiénes van a tener que desarrollar toda esa tecnología para que los autónomos y las pymes puedan cumplir con la obligación de facturar de manera electrónica. ¿Y cuáles son las líneas maestras de este sistema de facturación electrónica? Vamos con ellas. Primero, será un sistema intermediado. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se basará en una red de plataformas que intercambiarán facturas electrónicas y estarán sujetas a unos términos de seguridad y autentificación. Diferentes plataformas que estarán interconectadas, como os decía antes, para que se transmita la información, se envíen y se reciben esas facturas electrónicas. Sistema público de intercambio de facturas con la agencia tributaria. Bueno, pues ahí sí la administración pública creará una plataforma que se interconectará con estos servidores de factura electrónica para que la agencia tributaria reciba esas facturas del sector privado, lleguen directamente hasta la agencia tributaria. Formato interoperable. Estamos hablando de sistemas que deberán ser capaces de operar en diferentes formatos, estructurados, eso sí, pero basados en estándares internacionales. Los diferentes formatos que se utilizan tendrán que ser compatibles con esta nueva factura electrónica. Interconexión, ya lo hemos hablado, estas plataformas tienen que ser capaces de interconectarse entre ellas para poder recibir y enviar las facturas entre un cliente y un proveedor. Intercambio de las fechas de pago de las facturas. Estos sistemas tienen que ser capaces de intercambiarse la información de pago de las facturas. Así se podrán hacer todo ese análisis y todo ese trabajo de control de la morosidad. Se creará un sistema especial para pymes y autónomos, lógicamente. Hay que facilitar que las pymes y los autónomos puedan tener acceso a esta factura electrónica que les obliga la ley, crea y crece. Transparencia para combatir la morosidad. Se potenciará la transparencia, al final, como herramienta contra los abusos en los plazos de pago. Cumplimiento de las obligaciones fiscales. Lo que se hará y se garantizará es que los sistemas sean compatibles y complementarios con la presentación de los modelos fiscales, de los modelos tributarios de las administraciones públicas. ¿Y qué formato y datos deberá tener esa factura electrónica? Vamos con ello. Identificación del emisor. La factura deberá contar con información del emisor, como la razón social, la dirección, el número de identificación fiscal o el registro tributario. Identificación del receptor. Exactamente igual. Tendremos que identificar al receptor con su nombre, denominación social, su NIF, su dirección, toda esa información que nos permita identificar al destinatario de la factura electrónica. Número de factura. La factura deberá contar con un número de factura que sea único y secuencial que permita su trazabilidad. Fecha de emisión. Deberá recoger la fecha en la que se ha emitido esa factura electrónica. Descripción de los productos o servicios. Deberá describirse en cada línea de facturación una descripción detallada del producto o servicios, incluyendo unidades, precios unitarios y cualquier tipo de descuento o cargo adicional que se aplique. Importe total. Deberemos recoger el importe total de la factura, incluyendo impuestos y otros cargos que sean aplicables. Impuestos. La factura electrónica deberá detallar los impuestos, como por ejemplo el impuesto del IVA o cualquier otro tipo de impuesto específico del país, incluyendo las tasas y pues su importe correspondiente. Moneda. Deberá recoger en qué moneda se está refiriendo o con qué moneda se está trabajando en esa factura electrónica. Firma electrónica o certificado digital. Y es que para garantizar la autenticidad e integridad de la factura electrónica es necesario que se cuente con esa firma electrónica o con ese certificado digital emitido por una entidad certificadora reconocida. Y por último, debe estar en formato electrónico, y es que la factura electrónica debe emitirse en un formato electrónico específico y estandarizado como XML, PDF, con firma digital, EDI. Pues hay muchos formatos dependiendo del país y del uso, pero tienen que ser formatos electrónicos estandarizados y específicos. Y sí, que me estás viendo, que te veo, que no estás suscrito, que ya has venido más de una vez, que te suscribas, que es gratis. Joder, cómo nos cuesta es darle, suscríbete, acepta las notificaciones. Te va a llegar algún mensajito de que hay vídeo nuevo. ¿Que te interesa? Lo ves. ¿Que no te interesa? No lo ves. Así de fácil. Pero suscríbete. Tenemos que llegar a 100.000. ¿Cuánto antes? Para después llegar a 1 millón. Estamos ya en 30.000. Estamos ahí casi ya en los 100.000. Pero con tu suscripción nos ayudas. Así que suscríbete. A los que ya estáis suscritos, 1000 gracias. Ya sabéis que tenemos otro proyecto, Emprendimiento de Guerrilla. Buscadlo por aquí en el navegador. Lo tenemos en YouTube. Pero es un vídeo podcast. Contenido diario para tener éxito en esto de los negocios. Lo podéis escuchar también en vuestra plataforma
plataforma de podcast, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Amazon Music, en iVoox, en cualquiera de las plataformas. Y también lo podéis disfrutar en vídeo en Spotify, que lo podéis escuchar y también lo podéis ver. ¿Que sois más de YouTube? Pues aquí en YouTube también tenéis el canal. Así que venga, iros para allá, suscribís y volvéis. Y todos, revisad que estéis suscritos. Que oye, igual estáis utilizando otra cuenta. Pues esa también me interesa. Suscribíos. Gracias. ¿Y cuáles son los requisitos para la factura electrónica? Vamos con ellos. Primero, las empresas y los autónomos deberán tener un programa, una plataforma, un sistema de facturación electrónica para emitir y recibir facturas. Segundo, es necesario contar con una firma electrónica que se produzca con un certificado electrónico válido. Las facturas, por supuesto, deberán cumplir con el reglamento de facturación, el mismo que se tiene que cumplir ahora para hacer una factura. Tercero, las facturas deberán cumplir con ese reglamento de facturación que está todavía ahora en desarrollo, pero que, bueno, en la parte básica de esos datos que tiene que contener, etcétera, etcétera, será muy parecido al reglamento de facturación que tenemos hasta ahora. Eso sí, incluirá todas estas novedades de la factura electrónica. Y, por supuesto, el contenido de la factura electrónica deberá ser el mismo, el contenido mínimo que tiene ahora una factura estándar. Y es que al final las empresas y los autónomos, por ley, tienen la obligación de facilitar el acceso digital a todas esas facturas electrónicas para sus destinatarios, quienes podrán leer, podrán copiar, descargar o imprimir las facturas de forma gratuita. Importante saber que la factura electrónica, ese acceso a la factura electrónica debe mantenerse al menos durante 4 años. ¿Y cuáles son las condiciones para que estos sistemas de facturación cumplan con la ley, sean legales? Vamos con ello. Por cada entrega de bienes o servicios se debe generar un registro de facturación de alta simultáneamente o antes de la expedición de la factura. Segundo, se debe garantizar la integridad y la inalterabilidad de la factura y de los datos que recoge esa factura, protegiendo pues toda esa parte de los datos almacenados contra cualquier acción que comprometa su exactitud, su autenticidad y su completud. Los sistemas deben garantizar la trazabilidad de los registros de facturación, fundamental, encadenando así de manera que se pueda verificar su rastro siguiendo la secuencia de creación. Los sistemas deberán contar con todos los registros de facturación generados por esas mismas plataformas. Se deberá mantener un sistema de registro en el que se podrán ir observando todos los movimientos y todas las acciones que se han realizado sobre cualquiera de esas facturas, así como los sucesos producidos durante su uso. Y por último, la información trascendente para la agencia tributaria, con trascendencia tributaria, debe estar debidamente disociada de la información confidencial, privada, con carácter no patrimonial, permitiendo el acceso directo a la administración tributaria. Sanciones por incumplimiento de la factura electrónica. Bueno, pues para los que tendrán obligación en el 24 y en el 25 deben saber que no cumplir con esta obligación puede conllevar multas de hasta 10.000 euros por no estar cumpliendo y además cerrarse el acceso a cualquier tipo de subvención o ayuda por parte del gobierno o incluso de la Unión Europea. Ventajas de la facturación electrónica. Bueno, pues en primer lugar tenemos esa parte de la eficiencia. Una vez que estén implantados los sistemas, pues seguramente se pueda ser mucho más eficiente e incluso en algún momento esperemos que se pueda llegar a evitar algunas de las obligaciones fiscales que ahora mismo se tiene, porque, bueno, pues teniendo la administración pública toda la información, esperemos que, bueno, pues evite todo ese trabajo administrativo que ahora tienen los autónomos y las pymes. Segundo, reducción de costes. Bueno, al eliminar esa necesidad de tener las facturas en papel y almacenarlas, pues para una inspección, para su proceso contable, etcétera, etcétera, pues se va a producir ciertamente una reducción de costes. Veremos a ver qué soluciones salen al mercado para esta facturación electrónica y qué coste van a tener. Tercero, lucha contra el fraude fiscal y contra la morosidad. Bueno, pues así nos lo han vendido, sobre todo el tema de la morosidad. Vamos a poder combatir la morosidad en el sector privado porque tendremos información de las fechas de pago y veremos cuándo no se está cumpliendo con esa fecha de pago. También, por supuesto, contra todo ese fraude fiscal porque ahora habrá que registrar todas las facturas en la Agencia
tributaria. Y por último, como ventaja, un mecanismo más de digitalización de las empresas. Bueno, pues la adopción de la factura electrónica impulsará esa digitalización de los pequeños negocios, de los pymes y de los autónomos. ¿Desafíos de la factura electrónica? Bueno, pues lo primero, esa adaptación a las nuevas tecnologías, que para muchos negocios, para muchos autónomos, se complica. Y bueno, pues veremos si somos capaces de generar plataformas y sistemas que hagan la vida sencilla para estos pequeños empresarios. Segundo, otro problema, la inversión en sistemas de facturación, y es que la adopción de facturación electrónica, bueno, pues implica invertir en estos sistemas de facturación que de una u otra manera tendrán siempre algún coste para la pyme y para el autónomo. Y por último, gran reto, esa formación y capacitación para la utilización de estos sistemas electrónicos. Estamos todavía muy lejos de la transformación digital que tiene que realizar nuestro tejido empresarial y claro, pues esta adopción obligatoria de la factura electrónica en muchos casos puede sacar a relucir esa falta de formación y capacitación que puedan tener los pequeños y medianos empresarios. Así que ya veis, amigos, obligación por esa ley de Crea y Crece de la facturación electrónica para los más pequeños, autónomos pymes, será en el 2025, obligación de utilizar la factura electrónica y como suele pasar en estos casos, pues obligamos por ley a una transformación digital que todavía no se ha provocado con lo que debería ser la formación, la capacitación, la habilitación de mecanismos digitales para que nuestras empresas, nuestros autónomos, nuestro tejido empresarial sea mucho más competitivo dentro de nuestro propio país, pero también fuera del mismo. Toda esa labor de concienciación, de formación, de capacitación se echa en falta, no se produce. Eso sí, se obliga por ley a adoptar ciertas medidas que ya veremos si la propia administración es capaz de recoger toda esa información, es capaz de asumir todos esos procesos digitales, porque si de una cosa nos hemos dado cuenta durante la pandemia es que nuestras administraciones públicas presumían mucho de todos esos sistemas digitales, pero cuando realmente nos han hecho falta, nos hemos dado cuenta que no funcionaban. No había, por ejemplo, posibilidad de conseguir un certificado electrónico si no había presencia física. Y eso durante la pandemia pues hizo que se tuviera que cambiar la ley para que bueno, pues se pudieran acceder a esas plataformas. Después, dentro de las plataformas nos dimos cuenta que no había capacidad, que muchas de las cosas no terminaban de funcionar bien y bueno, pues esto, igual que hace poquito comentábamos en este canal todo ese problema que hemos tenido con la plataforma online para los concursos de acreedores, la digitalización de nuestra propia administración todavía tiene muchísimos objetivos pendientes. Esto de la facturación electrónica seguramente para el 2025 todavía le venga grande a nuestra agencia tributaria, a nuestra Hacienda y no sean capaces de acceder o de tramitar o de trabajar todos estos datos que van a generar la facturación electrónica. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya resultado interesante. Te voy a pedir que te suscribas a este canal, que le des a este en la cabeza, que aceptes las notificaciones y si lo que quieres es seguir aprendiendo de todas estas cosas que pasan en el mundo del emprendimiento, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.